Ignacio estaba preguntando a nuestro parlamentario que ¿cuánto nos queda? Nos queda aproximadamente 25 minutos de programa. ¿Vale, Ignacio? Muy bien, muy bien. Le está dando vueltas. Le está dando vueltas, madre mía. Dice, tenía 50 temas, he tocado 30, me quedan 20 todavía. Ignacio, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero fijaos, estábamos hablando de Marruecos, ¿vale? Antes. Y de esta mañana la Unión Europea lo que ha dicho, que ha abierto las puertas a los productos agrícolas marroquíes, algunos de ellos. Bueno, pues fijaos que hay una llamada que habla de eso. Agustín, había estado hablando de Marruecos. Es que tienen allí, según me han explicado gente que han estado trabajando, por encima de 50.000 hectáreas de tierra puestas de riego por ellos y muchas de invernaderos. Y es uno de los motivos por los que traen primero las hortalizas y las frutas antes que nosotros a toda Europa. Gracias. Gracias a ti por esa información. Y ahora va Pedro Etena y dice... El censurado. No, broma. No, yo a esta pregunta ya hablábamos antes, Ignacio y yo, de lo que había aquí detrás, ¿no? Claro. Es que lo que habría que preguntarse es qué empresarios laten detrás de las 50.000 hectáreas, que yo creo que son más, y de invernaderos y tal en Marruecos. Son empresarios andaluces que legítimamente han ido a invertir a otro país. Luego, por tanto, aquí cuando se toma una decisión en Europa, tiene que ver a qué empresario andaluz se está perjudicando, si al que está en Marruecos o al que está en Almería. Que es el problema, la falta de coherencia sobre las diferentes cuestiones. Bueno, yo te digo una cosa, si tú montas, tú tienes todo el derecho del mundo a montar una industria afuera, pero claro, te arriesgas también. Yo creo que tiene que tener preferencia el que invierte en su tierra para que trabajen sus paisanos. Esos asociados con la jerarquía marroquí que todos conocemos, vamos. O sea, que allí no hay urdangarines ni casos de el suelo en Marruecos, el suelo en Marruecos no es propiedad precisamente del Estado, del monarca, es decir, del rey, no del Estado. El Estado es el rey. Efectivamente. No, es diferente. Es ligeramente distinto. Y la religión por tanto, cualquier riqueza que se obtenga por parte del empresario que sea, provenga de donde provenga, será un beneficio puramente empresarial. Evidentemente, el beneficio que se obtenga en Andalucía tendrá un valor añadido, generará además unos puestos de trabajo y generará una riqueza en su entorno. Es evidente que nosotros lo que tenemos que proteger es nuestro entorno, es el suelo que nosotros pisamos. Claro. O respetar la competencia en igualdad de condiciones. También, también es cierto. Pero tú date cuenta de lo que nos está diciendo, que otro de los problemas de lo que nos está diciendo este comunicante es que lo que se va a ocurrir además con Marruecos es que se va a adelantar. Es decir, y sabemos que este tema, en el tema de hortalizas, en el tema de verduras, etcétera, esto es muy importante. O sea, el poderse adelantar y poner en el mercado europeo su producto antes que el producto andaluz es muy importante. En Almería hay muchos invernaderos también, ¿eh? Sí, pero tú has visto la cifra de la que estamos hablando, tú has visto la extensión que tiene Marruecos, lo que se puede llegar a todo producir. Eso es un invernadero. Yo creo que lo importante que tiene que explicar la Junta de Andalucía actual, y yo espero que si hay un próximo gobierno, Dios lo quiera, porque con este régimen yo creo que ya no se puede seguir, expliquen las inversiones que se ha hecho desde la Junta de Andalucía y las subvenciones que se han dado de la Junta de Andalucía a empresarios andaluces para que se establezcan allí, para que después no sean hipócritas ahora. Hombre, no me haga usted el hipócrita, me protesta usted contra las medidas tomadas de la Unión Europea y usted ha sido el que ha llevado a que esto sea posible. Primero, haciendo las inversiones y luego no vigilando las fronteras ni los puertos para que entren los productos. Hombre, es que esto es de una cara... Vamos a avanzar, que nos quedan... El tema que viene ahora yo sé que a Alicia le hace especialmente ilusión. Los funcionarios volverán a salir a la calle el próximo sábado 18 de febrero en la que esperan que sea una macro manifestación. Protestan en contra de la ley de reordenación del sector público andaluz, rebautizada como la ley del enchufismo. Además de protestar contra la ley, lo hacen porque la Junta no acata las sentencias que ya se han pronunciado en contra de la norma. Afirman que esta norma pretende incluir a más de 20.000 trabajadores en la Junta de Andalucía. Los funcionarios volverán a salir a la calle el próximo 18 de febrero y es que la ley de reordenación del sector público andaluz sigue abriendo la brecha entre funcionarios y Junta. Una propuesta por la aplicación de dicha ley y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de la reordenación.
La Junta sigue haciendo oídos sordos a las sentencias judiciales contrarias a la normativa impulsada, conocida como la ley del enchufismo, y mantiene su calendario en cuestiones como encomiendas de gestión y concursos de movilidad. Esta norma, según los colectivos, permite que más de 20.000 trabajadores que han accedido a las empresas públicas, agencias o fundaciones se incorporen a la Junta con los mismos derechos de los empleados públicos que han superado oposiciones. Las plataformas han hecho un llamamiento a los funcionarios para que secunden las protestas, especialmente la del sábado, al entender que se trata de una oportunidad para que en toda España sepan qué está pasando en la Junta de Andalucía. Alicia Martos. Pues efectivamente el día 18, el sábado, nos hemos podido poner de acuerdo, lo cual ha sido bastante fácil, ponernos de acuerdo. La mayoría de las plataformas, asociaciones de empleados públicos y sindicatos que estamos contrarios a la reordenación, como se sabe desde el principio, desde que salió la ley, bueno, primero los decretazos y después la ley, salvo los sindicatos UGT y comisiones obreras, pues todos los demás hemos estado en contra de esta política discriminatoria que entendemos para el acceso a la administración pública mediante te voy a pedir un favor, y perdóname que te he interrumpido, pero ¿cómo le explicarías a mi madre ese problema ahora mismo? Pues a tu madre yo le diría... Sí, por desgracia ya no está entre nosotros, ¿no? Pero yo siempre pienso en ella cuando intento explicar y ser didáctico. ¿Cómo se lo explicarías a las madres andaluzas qué está pasando? Que la administración pública no es una empresa privada. La empresa privada está, el supermercado de enfrente de la casa ahí está, para comprar lo que queramos y al precio que quiera el vendedor. Pero la administración pública está para dar un servicio público para tu madre y para todos los ciudadanos, y que debe de ser imparcial, independiente y profesional. Eso quiere decir que si tu madre o cualquier otro ciudadano pues quiere, pues desde solicitar una subvención o hasta hacer un trámite administrativo o hasta hacer cualquier otro tipo de gestión, o como usuaria de un servicio público quiere acceder un día pues con un familiar a un servicio de residencia de ancianos, a una guardería infantil, etcétera, etcétera. Es que la administración pública es mucho. Pues todo eso debe de estar gestionado desde lo público y con vocación de servicio a la ciudadanía, insisto, desde la imparcialidad y la independencia y no desviación de los objetivos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta ley de reordenación? Pues con la ley de reordenación se ha propiciado, primero, el que ese objetivo de imparcialidad e independencia que está constitucionalmente consagrado ya no sea un requisito, como requisito de los procedimientos administrativos. Luego, a partir de ahí, y al estar ejercida por un personal que no nos vamos a meter si está mejor formado o peor formado, pero que no es empleado público y que no puede atender, evidentemente, con ese rigor en los procedimientos que dice en la Constitución que hay que seguir, no puede atender a una ciudadanía desde esa perspectiva de la independencia y la imparcialidad. Pero a partir de ahí, lo que queremos precisamente es poner el foco de atención en que también el acceso al empleo público no es patrimonio de unos pocos. El acceso y las oportunidades de acceder a la administración pública son uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en el artículo 23. Entonces, es que las oportunidades hay que dárselas al ciudadano porque están en manos del ciudadano. Así lo pone la Constitución. El acceso a los cargos y funciones públicos debe de ser de esta forma, sobre todo respetando la igualdad. Entonces, pues tu madre también a lo mejor seguro que conoce a alguna amiga o a algún familiar o a algún vecino que esté opositando a la administración. Y no podemos consentir que ese que está opositando en libre concurrencia, tras unos años de preparación, con una dedicación, un esfuerzo, pues esas oportunidades de empleo público, insisto, de todos, en manos de todos, pues que la pierda para dársela pues de una forma clientelar además a una persona cercana, en este caso al poder. Eso, pero como principio, porque es el artículo 23.2 y gracias a eso los
tribunales se están pronunciando a favor de las pretensiones, en este caso, de los empleados públicos de derogación de esta ley. Sí, porque lo habéis denunciado en todo momento. Efectivamente. Y se os ha dado la razón. ¿Cuál es el motivo que este sábado queremos poner encima de la mesa? Como ya hemos pedido tantas veces la derogación y este gobierno actual no nos ha hecho caso, pues ya como una especie de aviso navegante. De cara al que salga el día 25, tanto si se mantiene el Partido Socialista como si hay alguna otra alternancia de poder, y por supuesto para que todo conocimiento de los grupos parlamentarios que estén representados en el arco parlamentario futuro, pues poner en su conocimiento que no vamos a dejar esta lucha. No la vamos a dejar, porque nos parece digna, nos parece justa y nos parece que creemos que tenemos la razón. Y algo que no nos parece, sino que está ahí, es que los tribunales, de momento, han suspendido la totalidad de las agencias, de los protocolos de integración en estas agencias, y además, por las razones que estamos diciendo. Es decir, que no se desvían mucho más allá. Y tirando de ley, ¿no? Efectivamente, tirando de ley. Y decir simplemente que el lema de la manifestación, que es muy importante porque creo que redunda en lo que estoy diciendo, es nada más y nada menos que: ciudadanos, defendemos tus derechos. No estamos defendiéndonos a nosotros mismos, ni mucho menos como casta que a veces se nos acusa partidistamente desde el poder. Estamos defendiendo los derechos de todos. Bueno, yo tengo que empezar diciendo que coincido con Alicia en que solo desde lo público, solo los funcionarios públicos, solo las instituciones públicas garantizan realmente el estado de bienestar, garantizan la igualdad de oportunidades y garantizan esa función de equilibrio social o reequilibrio económico que corresponde a las instituciones públicas. Por eso, pues desde Izquierda Unida nos oponemos a las privatizaciones, a las externalizaciones, y nos oponemos a ese perpetuo intento, ya lo hizo el PSOE en su momento, pero también el Partido Popular especialmente, de adelgazamiento del sector público, por lo que tú has dicho. Yo creo que el funcionario es el que garantiza la ecuanimidad y sobre todo la continuidad con independencia del sector público. Dicho esto, nosotros pensamos que efectivamente, tal como están las cosas, el Gobierno debería dejar en suspenso la ley como está, sentarse, hablar. Hablar mucho. Cometieron un primer error, recordarás que fue por decreto ley, que ni siquiera quisieron que se tramitase. Lo recondujeron mal, lo recondujeron con después, un proceso lo recondujeron después, pero es evidente que a la vista de esto, tal. Yo también, hombre, quisiera que desde lo público no se contribuyese a, primero, crear desempleo. Yo no sé si alguien pretende echar a 25.000 personas a la calle en Andalucía. De golpe 25.000 parados más sería muy fuerte, ¿eh? Sería muy fuerte. No creo que nadie apueste por eso. Espero que no. También el decir todos los que se han incorporado a las agencias son enchufados. Hombre, yo no voy a defender que no hay enchufados, pero no todos. Alguno ha sufrido un proceso de selección, no por la vía de lo funcionario, por la vía de lo laboral. Hombre, y me parece que eso también se merece un respeto. No vayamos a crear más paro innecesariamente y respetemos por lo menos a aquellos que, que, insisto, han sufrido un proceso de selección de libre acceso. Y luego, hombre, yo, en el tema de las sentencias, por lo que yo tengo entendido, yo no he llevado directamente esta ley, pero hay una agencia y una sentencia del TSJ que sí avala y no ha admitido la suspensión, la de Málaga, exactamente, la suspensión cautelar, en concreto en la agencia de dependencia. Sí, pero quiero decir, hay más que dicen que han decretado la suspensión cautelar. Es Alicia la que puede tener ahí también algo que decir. Los protocolos, perdón, pero él se refiere a los estatutos. Entonces, es que hay que recordar que hay dos tipos de normativas que desarrollan la ley de reordenación. En primer lugar, todas y cada una de las agencias disponen de un estatuto por el que se rigen, y después, a continuación, se dispuso un protocolo de integración del personal que hasta este momento estaba en la llamada administración paralela, o sea, que provenía del llamado sector público empresarial, pero que no eran administración pública, y se dispone la integración en los mismos en régimen de igualdad con los que sí son empleados públicos. Y esos protocolos que dispone cada agencia son los que están todos, absolutamente todos, pero suspendidos. En este caso, que yo recuerde, ¿Todos? porque es el proceso de integración en la agencia de dependencia. Y entonces se basa el tribunal. Dispongo como CESIF, en este caso no otro recurrente, CESIF,
de la suspensión de esa agencia. Es decir, A mí lo que me gustaría decir es una cuestión. Yo creo que lo que se va a vivir el día 18, que es la tercera vez que se vive, porque ha habido dos manifestaciones macro además, gigantescas, de 40.000 personas tirando... Y 50.000. Sí. Bueno, en fin, 25, 30, quién sabe los metros cuadrados. Sí, pero que hacía muchos años que no se veía eso. No, pero lo que quiero decir es que es el colofón de un proceso de arbitrariedad sistemática de la Junta de Andalucía desde 1979. Esto no es más 79 que no había Junta todavía. Sí, había Junta preautonómica. Hombre, claro que había. Los preautonómicos vienen de ahí, de la Junta preautonómica. Yo te invito a que repases la lista de los preautonómicos que entraron a dedo naturalmente en aquella cuestión y te encontrarás nombres verdaderamente asombrosos. Algunos son hasta consejeros hoy, o viceconsejeros creo que son. Y algunos gobernadores. No conozco el libro. Es un pozo de sabiduría. Ya te lo digo, es un pozo de sabiduría. Es que me he dedicado. Sí me gustaría leer un párrafo de la ley. Yo no llevo esa ley, pero bueno, tengo aquí, dice: el personal que se integre en la nueva entidad conforme a las reglas de sucesión de empresas, estamos ante un caso de sucesión de empresa que se integra en otra. Bueno, eso lo dudamos. Eso te lo rebato directamente. Es que no he terminado de ley. Eso es utilizar el artículo 44. Me estás levantando el patio, vas a tener que decir más. Eso es utilizar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para unos fines diferentes a los que fue pensado. Porque la sucesión de empresas en el régimen privado está claro, pero ahí no. Pero que finalice Pedro. Voy a terminar mi intervención porque es que creo que lo merece la pena. Creo que esta última batalla, esta última manifestación es, como he dicho, el colofón, el final, o no el final, de una sucesión de lo que ha sido la historia del PSOE en la Junta de Andalucía, que es la historia de la arbitrariedad sistemática, en este y en otros muchos campos, pero en este en concreto, si repasa uno cómo entró el personal en la Junta de Andalucía desde el primer día hasta el último, hasta este conflicto, siempre ha habido una decisión arbitraria que después se ha pretendido legalizar mediante diferentes fórmulas. Es decir, en vez de contratar a la gente, coño, como hay que contratarla en una administración pública, que tanto defiende algunas personas, lo público, muy bien, defienda usted lo público. Oposiciones regladas y a la vista de todo el mundo. Desde el año 1979 a 1991 no hubo ni una. Ni una. Dije, hombre, vamos a ver cómo entró la gente entonces. La ley de función pública fue del año 85 y eso pero fue cuando se adquirieron, que se convocaron, estuvieron recurridas. Claro, sí. Yo no voy a defender, no voy a defender al PSOE. Perdón, sigo, es que voy a terminar. Cuando ya terminaron de hacer todo lo que hicieron en la administración pública directa, entonces cogen la vía del capítulo sexto, que era otra vía para meter gente, considerándolo como inversiones y no como gastos de personal. En el libro está. Pero bueno, yo lo voy a resumir. Y finalmente se cogen a las empresas públicas y empiezan a meter gente. Sin reglas, sin control. Yo no digo que estén más o menos preparados, digo que desde luego la preparación no es idéntica a la que se exige a los funcionarios públicos o a los empleados públicos. Será otra. ¿Estás ahí? Esa no. Sí. Y sin embargo se quiere que se conviertan en laborales de agencia como empleados públicos. Dicho todo esto, dices, vamos a ver. Ahora laboral subrogado. De una cantidad de irregularidades. Es que Pedro toma la palabra y se la queda. No. Reparte juego, Pedro, reparte juego. No. Me han quitado las palabras, me han arrebatado. Reparte juego, Pedro, reparte juego. Yo solamente quería decir una cosa. Decía ante Ignacio que le pediría al gobierno socialista de la Junta de Andalucía que paralizara esta ley. Yo creo que lo que primero tiene que hacer el gobierno socialista de la Junta de Andalucía es acatar las resoluciones judiciales, que en una inmensa mayoría han sido todas contrarias y no lo está haciendo. No lo está haciendo. En el mejor de los casos está haciendo un verdadero paripé. Lo tiene que hacer. Un verdadero paripé. ¿Lo trae aquí está la otra haciendo. vez? ¿Os acordáis? En el mejor de los casos. En el caso en el que quiere vestirse de oropeles y cursilería, nada más. Eso es lo primero. Y lo segundo, decías, Ignacio, la posibilidad de que se expulsaran a los 25.000 empleados públicos de esta situación que están ahora mismo en el limbo o expuestos al limbo precisamente de la reforma que ha planteado el gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Bueno, de momento lo que me parece de sentido común y nos parecerá a todos de sentido común será no duplicar la administración. Evidentemente todo aquello que complemente o sea necesario
para el servicio público en general o para la aplicación de los fines que se aprueben como tales del servicio público y de la administración pública, pues serán evidentemente razonables. Pero supongo que estaremos todos de acuerdo en que duplicar la administración por duplicar la administración o por otro tipo de intereses, y engancho con lo que decíamos al principio de este programa, que es el caso en el que personas más o menos cómodas han podido facilitar un descontrol de la administración y de los recursos públicos, hombre, eso yo creo que estaremos todos completamente de acuerdo en que eso es inaceptable. Coincido contigo en esa declaración de principios de no duplicar la administración. Lo que pasa es que sobre esa misma declaración de principios que todo el mundo suscribiría, hay gente que dice, por tanto, lo que puede hacer lo privado, que no lo haga lo público. Y entonces se acaba adelgazando lo público y contradecimos el principio de que el funcionario es garantía. A mí me gustaría leer simplemente un artículo de la ley. ¿Es muy largo? No. Qué broma, dice, qué broma, el personal que se integra en la nueva entidad conforme a las reglas de sucesión de empresas, que tú discutes que esto se entre... Sí, entonces, vamos, vale. sí, Pero yo a lo que voy es, podrá acceder a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración solamente a través de la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público. Esto dice la ley. Si después no se cumple, es otro problema. Por ejemplo, la ley de Galicia no dice esto. La ley de Galicia convirtió en funcionarios directamente a... Sí. Es que no ha leído la ley. Con el Partido Popular convirtió en funcionarios a todos los mantra. Ignacio, con Alicia tienes un problema. Eso ha sido un mantra. Vamos a ver, si se me permite responder. Bueno, efectivamente, primero, ese artículo concluye, porque se repite en la mayoría de los estatutos, no, en todos los estatutos. Perdona, pero se repite. Pero se repite. La ley es una ley reglamentista, tan excesivamente reglamentista para terminar, para que solamente el Constitucional se la pudiera cargar esta reordenación, que por eso lo hace. Repite en cada uno de los estatutos ese artículo y repite en cada uno de los protocolos ese artículo, con una diferencia que además la pone la ley también, no sé si en ese artículo o en otro. Yo que tú, Alicia, aprovechaba, quedan 2 minutos, aprovechaba para hablar del sábado. Vamos a dejar a Galicia con sus percebes. Yo no estoy hablando de Galicia, estoy hablando de la ley, porque él ha dicho que tienen que pasar por unos procesos selectivos. Efectivamente, faltaría más, añadiría yo. Faltaría más que para ser funcionario no pasara el proceso selectivo. Pero es que además, lo que dice la ley es que se le aplica el Estatuto Básico del Empleado Público. Luego, que no te confundan, Ignacio, que sabemos leer. ¿A quién se le aplica el Estatuto Básico del Empleado Público? A quien se le da la condición de empleado público mediante esa ley. Y se le da sin pasar el proceso selectivo oportuno que dicen la Constitución y las leyes. Alicia, y ahora enlazo con el sábado. Pasado mañana, que estamos... Todos a las 12 de la mañana citados en la Plaza de Encarnación de Sevilla. Es una macro manifestación a nivel autonómica. Pedimos de verdad que nuestro lema sea útil, ciudadano. Señalo. Bueno, no, que lo tengo aquí escrito porque no traía ningún cartel. Me refiero a esto. Bueno, a esto bien, perdón. Sí, lo pongo yo aquí, mira. Por lo menos que se vea. Hombre, por Dios. Mira, 18 de febrero, manifestación empleados públicos de la Junta de Andalucía. Somos numerosas... como te decía, plataformas, además, las manifestaciones de las buenas, con octavillas en blanco y negro, con fotocopias. Oye, es que estamos con la vietnamita, de austeridad. Como la de los años 70. Estamos en época de austeridad. Bueno, en cualquier caso... Esto parece Cuéntame ahora mismo. Salimos a las 12 de la mañana de la Plaza de la Encarnación de Sevilla, donde están las setas. Para que nos entendamos todos, hacemos el recorrido a través de Tetuán y llegamos hasta San Telmo, donde allí se leerá un manifiesto. El manifiesto en la misma línea, que queremos defender lo público, pero además queremos trasladárselo al ciudadano. Por eso el lema de la manifestación, ciudadanos defendemos tus derechos. Queremos que sepan cuánto pueden perder si esta ley llega a consumarse en todos los aspectos que tiene previsto. Y bueno, pues simplemente animar a todos que vengan con su familia, con sus amigos, como puedan. Desde luego, los datos por lo que tenemos pulsado de asistencia parece que van a ser ya, de Huelva, ¿no has dado antes un dato? ¿Cuántos autocarreros? Bueno, CESI solamente ya tiene reclutado 3 autobuses. Como hay más participantes en la manifestación, pues entendemos que pueden venir más. Pero que no obstante, que esto tiene que ser muchísimo y que tiene que ser un éxito, y por tanto animamos desde aquí. De Huelva 3 autobuses que CESIF
controle, porque son puestos por CSIC. Supongo que otras organizaciones de las que son convocantes y participan habrán. Pues chicos, nos tenemos que despedir. Alicia Martos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Me puedo despedir un minuto? Sí, por favor, claro, nadie me va a poder despedir. No, yo simplemente desde el máximo respeto recordar también que al día siguiente, el día 19, en las capitales andaluzas, en concreto en Cádiz a las 11, domingo de coro, se puede venir disfrazado, no hay ningún problema. Hay también una manifestación para evitar un retroceso en derechos laborales a la época predemocrática. Yo invito también a la gente a que con una conciencia lúdica, solo de Jerez y solo Comisiones Obreras ya tiene también 3 autobuses para Cádiz, estos en todas las capitales de Andalucía, y por tanto es una buena ocasión de que se oye a la gente de la calle y de que las administraciones escuchen a la sociedad civil. El 18 Exacto. y el 19 también, que me parece importante porque si no se corre el riesgo de un aislamiento Que de la todos calle. nos escuchemos a todos. Don Pedro, un honor como siempre. Enhorabuena por ese libro que van publicando por entregas en Internet, que está siendo un éxito. Don Juan Carlos. Sí, y también hay que escuchar a la sociedad civil, a los más de 1.200.000 desempleados que hay en Andalucía, más de 5 millones en España, que están desempleados precisamente, entre otras cosas, por el exceso de control que ha habido sobre un tema de una regularización laboral que ha estado impidiendo y dificultando la flexibilidad de las empresas para que ahora en el próximo programa lo debatimos. Hay que defender el trabajo, como decía Fernando Sicre el otro día. Me pareció una frase muy brillante. Andalucía, mañana nos vemos aquí a la misma hora. Cuidaos, sed felices. Buenas noches.